¿Qué está pasando realmente en el pádel profesional? Nuevas normas, menos plazas en los cuadros, tarjetas obligatorias, cambios de pareja que pueden romper el ranking y decisiones que están generando debate desde el primer torneo del año. ¿Estamos ante una revolución silenciosa o simplemente ante un ajuste necesario del circuito? Hoy nos acompaña Ignacio Villoria. Villoria, lo he dicho bien, ¿no? Villoria, sí, Vale, sí. vale, vale, lo digo bien. Tercera vez que vienes aquí a mi casa y te imagínate que no me sé tu nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eso es, Edu, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que muy contento. Siempre es un placer estar por aquí. Echo de menos a Javi, como no podía ser de otra Es manera, verdad. pero Me, bueno. me lo dice mucha gente. Él ya sabe que me tiene aquí en el corazón. Le estoy invitando muchas veces a venir, pero claro, es que no es lo mismo. Antes estábamos los tres. Lo que pasa es que él va hasta arriba, yo también. Así que nada, hoy tenemos un programa, estamos repasando un poquito fuera de cámara. Hay muchísima cosa. Lo primero comentarte que tú estuviste en las otras dos charlas. Ahora los programas son más cortitos, 30-35 minutos. Repasamos toda la actualidad y es un programa que vamos a ver todo el pádel profesional, todo lo que ha ocurrido, porque hay muchísimo salseo. Y que me cuentes esta primer torneo, perdón, cómo ha ido. Pues sí, ha acabado un poco esa primera prueba de la temporada en Riyadh, que veníamos ahí como con esas expectativas después de toda la pretemporada que se ha hecho largo, que no había pádel desde ese Master Final en Barcelona. Y pues bueno, con muchas ganas. Yo me enrollo mucho, Edu, pero eso, cortita Sí, y sí, yo te vamos, voy, vamos directo, yo, o sea que, yo te voy que vamos cortando. a más cosas. Tú has querido empezar por la parte de este último torneo, que fue el fin de semana pasado. Yo quería empezar por la polémica, pero bueno, Vamos por la sí, entonces. empezamos por el salseo. Dale, dale. Vale, lo primero, vamos a hacer toda la introducción. Vamos a ponernos al día. Imagínate, porque esto me sucedió a mí el fin de semana pasado, de casualidad. Estuve en casa y estuve viendo la final, que por cierto, estuve viendo la final femenina, que se hizo el sábado. Y digo, hostia, voy a llamar a Ignacio, que me ponga al día de todo, porque seguro que hay mucha gente que como yo quiere saber todo lo que está pasando. Te haces tu podcast de 30 minutitos, te lo ves o te lo escuchas y a partir de aquí te pones al día. Lo primero, ¿por qué sucedió esta final un sábado si suele ser un domingo? Bueno, es un tema que suele ocurrir en los países árabes normalmente. Probablemente el año pasado también sucedió. Es verdad que el año pasado veníamos de Riyadh, que justo diluvió y me acuerdo que se tuvo que aplazar las finales y no sé si tuvieron que jugar al final el lunes, que ya Es comentábamos verdad. que el año pasado el torneo empezó un poco convulso entre la lluvia en Riyadh, luego el boicot en Gijón, pero bueno, este año parece que ha empezado con mejor pie, pero bueno, es verdad que esta primera prueba, al ser en Riyadh, siempre se adelanta todo un día antes. Entonces, eso. Para los más despistados, quizás alguno decía el sábado, joder, la final. Claro, a mí me Pero pasó porque estaba viendo a Andrea, Andrea Austero, y que bueno, ahora comentarás el resultado. Y digo, ostras, no sé si es semi, pero estaba Sebanerona diciendo, no, es la final. Y luego casualmente, y yo también soy muy fan del golf, estaba viendo la Leaf. Y también sucedía lo mismo, digo, es sábado, pero es el cuadro anterior o es la final, así que creo que es algo típico ahí. Pero vale, vamos a empezar con estas nuevas reglas de la temporada. Tenemos varias, cuéntame un poquito alguna de ellas y vamos a generar un poquito de debate, ¿qué te parecen? sí, bueno, tampoco son reglas que vayan a cambiar el pádel, ¿no? Es verdad que se ha cortado un poco el tiempo de calentamiento, me parece que pasan como de unos 5 minutos a 3. Y luego también, pues bueno, se ha prohibido es un tema que yo tampoco termino de ver mucho, ¿no? El ingerir, oye, pues bebida o comida entre punto y punto, que sí que es verdad, oye, pues que al final hay un tiempo por saque, esto funciona igual como el tenis, ¿no? Y por no estar, oye, pues muchos jugadores a veces, oye, pues salen al banquillo, se secan rápidamente, sobre todo si el punto ha sido largo, ahí el árbitro suele dejar un poquito de tiempo y de flexibilidad, pero eso, quizás lo más significativo es que también han cambiado algunos temas con respecto al saque, es decir, el momento en el que tú sacas y bota, digamos que se hace como una línea perpendicular hacia arriba, por así decirlo, e imaginaria. Entonces el jugador como que no puede estar adelantado ni puede invadir como el cuadrante de saque antes de golpear la bola. Es un poquito complicado de explicar, pero bueno, es verdad que con el saque siempre hay mucha polémica con esto del saque por la cintura, hay algunos que sacan pues muy por encima y hay un poco de discrepancia a nivel arbitral, pero bueno, eso ha sido quizás así los cambios más notables en cuanto al circuito, pero ya digo, ¿no? Pequeños ajustes y pequeñas correcciones. Bueno, al final yo creo bueno, que está bien ir ajustando. La cosa es
muchas veces es el porqué, ¿no? Como por ejemplo el tema del saque, yo sí que creo que es algo que se tienen que meter porque sucede y se está comentando mucho. Tampoco creo que el saque en el pádel sea tan definitivo como por ejemplo en el tenis, siempre y cuando controles esa altura. Al final es un movimiento como para tomar la iniciativa. Y tampoco creo que tengamos que estar con un VAR, oye, ha subido un poquito más, yo creo que más o menos se ve bien, no sé qué te parece a ti. Sí, sí, o sea, luego depende mucho como de la altura de los jugadores. Entonces, claro, tú ves a Chingoto y, claro, comparas la altura a la que saca Chingoto con la altura a la que saca Galán y, claro, pues muchas veces, al final, claro, como lo limitas un poco a la cintura, pues la cintura de Chingoto está a una altura distinta a la cintura de Galán. Entonces, Claro. es muy complicado establecer un criterio de paridad, pero sí que hay mucha gente que comenta el famoso saque bandeja, ¿no? De hecho, de Vela se decía que sacaba siempre por encima de la cintura y Sí. que el saque era como un poco casi una bandeja. Entonces, no condiciona tanto, pero sí que te da una ligera ventaja y ahí sí que el criterio está un poquito gris. Pero claro, es muy complicado porque ¿cómo lo solucionas con distintos jugadores y distintas Correcto. alturas? Claro, porque tú, en caso de que estés de puntillas, sube la cadera o Un no? poquito, claro, sí, sí. Como un poquito, Podrías claro. aprovechar un poco. Estamos De hecho, hablando de varios centímetros. algunos jugadores a veces paran el punto, a veces lo piden, a veces no. Ahí entra un poco la revisión. Depende un poco. Normalmente no se suele ver mucho, pero sí que algunas veces se pita falta de saque, sobre todo si alguno. Algunas veces que vas perdiendo, oye, pues ya sale algún jugador y le avisa al árbitro, oye, estate atento al saque. Sí, también va bien como para parar un poquito el tiempo. Y luego el tema del Star Point, que en su día World Padel Tour fue de los pioneros añadiendo el punto de oro, que yo te lo digo, desde el punto de vista del organizador amateur, fue brutal, porque al final podías de manera mucho más óptima saber cuándo te iba a acabar ese partido. Después con Premier se volvió al ventaja, que yo reconozco que me aburre, me aburre. Es que ya no puedo. En el tenis sí que lo tengo muy vinculado al ventaja y me gusta. En el pádel me encantaría ver un punto de oro. Y ahora se vuelve al Star Point, ¿no? Cuéntame qué es esto del Star Point, porque no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Sí, se ha hecho un poco intermedio. Es verdad que Premier, en el momento en el que se desliga de World Padel Tour, intenta como cambiar algunas cositas como para hacerlas diferentes, ¿no? Y esto era algo que en World Padel Tour se llevó al punto de oro, Premier Padel hizo la ventaja. ¿Qué es lo que pasa? Que los jugadores no terminan de estar del todo contentos. Ahí, verdad que, pero bueno, para gustos los colores, ¿no? Y se llega un poco a esta forma de Star Point, ¿no? En el que se hacen, oye, hay un primer 40-40 y un primer deuce. En el caso de que haya un segundo deuce, el tercer deuce se sustituye por un punto de oro. Comentaba el otro día el presidente de la FIP, Luigi Carraro, que se reducía exponencialmente el tiempo de los partidos. A mí no me divierte tanto como, joder, lo que tú decías, ¿no? Joder, a 40-40 me la juego, no puedo fallar, arriesgo, no arriesgo. Pues bueno, Cambia el deporte, cambia el deporte totalmente, y yo creo que hoy en día que estamos viendo un pádel en el que sí es muy chulo. Por ejemplo, yo me fui a Madrid a ver la Hexagon y vi parejas diferentes y me encantaba, pero seamos realistas, sobre todo en el plano masculino, tenemos un dominio de dos parejas y es que ya lo hace hasta aburrido. Yo creo que el tema del punto de oro seguro que seguirían ganando, pero no sé, le daría como ese aliciente y ver cosas nuevas, ¿no? sí, habría un poquito más yo creo que de show y espectáculo, que es para mí, por mi punto de vista, lo que demanda un poco el consumidor y hacia dónde vamos ahora, ¿no? Cada vez, pues eso, lo decía el otro día, pues no sé, hace tiempo Florentino Pérez, ¿no? Que cada vez cuesta más que el espectador preste la atención al fútbol 45, 90 minutos. Pues yo creo que el pádel tiene ese punto atractivo de, oye, es muy rápido los intercambios, los juegos van muy rápido. Si le das ese toque, esa chispa con el punto de oro, yo creo que el espectador estaría aún más enganchado. Pero bueno, y yo creo que era eso un poco lo que le da así un toque diferente y distinto al deporte, y sobre todo de cara al espectador, y yo creo que es más animado. Yo no sé aquí hasta qué punto los tops, y cuando hablo de tops me refiero a los 4 top, presionan sobre la normativa, sobre el circuito, porque al final, hago la comparativa, en tenis, por ejemplo, cada vez más, aquí ya no sé si es por los jugadores o más por los organizadores, pero los organizadores al final lo que están haciendo es optando en tenis por superficies mucho más estándares. Es decir, antes tú decías superficie rápida o pista rápida,
era muy diferente en un sitio que en otro. Entonces al final el organizador lo que dice es, vale, voy a estandarizar esta superficie para que el jugador top, un Alcaraz Sinner, llegue lo mejor posible, no tenga esos procesos de adaptación y lo tenga en la final. Entonces no sé hasta qué punto esos jugadores profesionales están decidiendo, ¿no? Los top. Sí, no creo que sea igual tan decisivo. Al final, yo lo que veo a día de hoy y un poco lo que demuestra el circuito es que la pista sea rápida, la pista sea lenta, sea intermedia, haya punto de oro, haya ventaja, haya un saque. Ganan siempre los mismos, ¿no? Siempre al final apunta a Tapia Coello contra Chingoto y Galán. Y eso es así, y es lo que nos han demostrado el último año y medio, ya va para 2 años. Entonces, puedes tocar muchas cosas, pero yo creo que al final lo que dice la lógica es que lo que manda y pues sí, eso, puedes hacer las pistas de distinto tipo, pues tal, pero yo creo que seguiríamos viendo, me cuesta mucho imaginar que no viéramos tantas finales iguales como las que estamos viendo a día de hoy. Y más ahora, que esto me lleva a enlazar con el siguiente tema, que va a estar más complicado para los jugadores de abajo llegar arriba, porque acaban de añadir otra novedad, y es que se incluye una tarjeta de pago para poder competir, es decir, como si fuese una licencia federativa para los jugadores, para que todos los jugadores lo puedan tener, es decir, los jugadores top 100 no tienen que pagar esa licencia. A partir del top 100 sí que se tiene que pagar. Obviamente esto va a ser una fuente de ingreso bastante importante, pero está complicando más aún si cabe, pues eso, las opciones que tienen los de abajo de llegar arriba. ¿Qué te parece? Mójate. Sí, no, o sea, yo creo que el modelo y el sistema actual del pádel está hecho para que cada vez los ricos sean más ricos, en el sentido del top 20, y los pobres sean más pobres en este sentido. O sea, yo creo que cada vez vamos hacia una discrepancia mayor en cuanto a nivel de ingresos. Y esto no solo se ve en FIP, se ve en los premios, sino también en lo que pagan las marcas a los distintos jugadores. Y vemos, no tiene nada que ver, la gente se sorprendería igual de cuánto le paga una marca a un top 40 o un top 50. Y ya digo que... Cuéntalo, que aquí en este programa damos datos. ¿Qué diferencia puede haber, más o menos? Si no lo dices tú, lo digo yo. Yo creo que un top 40, top 50 puede estar cobrando unos entre 12 y 15 por ahí. Un poquito más. Un poquito más. Sí. Podríamos irnos a 20 igual. Solo marca hablo, ¿eh? No sí. De la marca más o menos. Yo creo que está de 30 a 50 y un top, para que lo sepa la gente, está de 1 millón a 2 millones y medio. Por ahí, sí. Y a partir del top 50, bueno, también hay diferencia entre masculino y femenino, ¿eh? Sí. Pero bueno, a partir del top 50, por ahí eso, lo que hemos dicho. Que muchas veces al final da para cubrir costes. Entonces, si encima ahora los jugadores que vienen de más abajo, joder, tienen que pagar una inscripción. Es verdad que yo he mirado los precios de las inscripciones y no son altísimos. ¿Qué precios son? Porque claro, aquí lo que estamos hablando es como si fuera una licencia. No sé si hablaban de 100 y pico euros al año. Eso es. O no sé si era por inscribirte en torneo, pero bueno, que está por ahí en esas cifras más o menos. No recuerdo la cantidad exacta, pero bueno, que muchos jugadores de un top muy bajo o de un top 40 o top 50 se quejaron porque es un coste más añadido, ¿no? Que encima como que tienes que pagar, por así decirlo, por competir en el circuito. Y otro debate también interesante, que de hecho esto me lleva a saltar de un tema a otro, que lo comentaba el otro día Edu Alonso. Decía Edu, habría que prohibir a los jugadores de ranking más alto jugar los torneos FIP, porque hay muchos FIP Platinum, FIP Gold, que al final, claro, estos te da la posibilidad a los jugadores de un ranking más bajo de sumar muchos puntos, pero siempre vemos que se apuntan pues la pareja 8, la pareja 9, hay parejas que igual se están jugando a entrar al Master Final y van a un FIP y lo ganan. Entonces, claro, al final, si no prohíbes, al menos aunque sea el top 8, jugar esos puntos y sumar esos puntos, perjudica mucho que puedan llegar los jugadores de más abajo. Entonces está hecho como la pirámide del pádel para que cueste mucho a los jugadores de abajo ir escalando posiciones, por así decirlo. Vale, vamos a acabar de cerrar el tema. Pero me parece súper interesante y vamos también a incorporarlo porque es... Y de hecho sucedió, ¿no? Creo que era Chingoto y... Sí, se apuntaron cuando estaban... Se apuntaron porque tenían... Pues ahí para el número... Correcto. Pero vale, que luego al final se acabaron bajando por descanso, pero no sé si era el último FIB en México, me parece, antes del Major, y estaban apuntados. Y claro, y es que lo van a ganar. Es que ese es el problema. Que no...
Sí, salvo que se lesione, salvo que pase una sorpresa mayúscula, lo van a ganar. Entonces, claro, estás perjudicando al top 15, al top 20, al top 25, al top 30. Primero porque no ganan el prize money. Y segundo porque tampoco suman puntos para seguir escalando. Entonces, hay como está hecha la pirámide un poco para que yo creo que cada vez haya más diferencias, por desgracia. Bueno, pero sí, yo lo entiendo, pero creo que al final esto ha sucedido también en otros deportes. Es decir, el hecho de, por ejemplo, en el PGA, en el circuito de golf, pues tienes una licencia anual que al final, pues, por pertenecer a esa organización, tienes que pagar. Sí que es verdad, por ejemplo, en el tenis con la ATP, sí que es verdad que para mí lo que no tiene ningún sentido es que no sea proporcional a todos los jugadores. Es decir, que le quites 300 euros a un Coello al año por una licencia, me parece nada, es que ni lo va a notar, y tú le estás quitando 100, 150 euros a uno de abajo y, hostia, da un poco de rabia. Yo sí que creo que tienen que pagarlo, incluso el que abajo que está intentando subir, es que al final lo que tampoco puede FIP permitir es que cualquier persona que quiera disputar un torneo sea gratis. Yo, por ejemplo, quiero jugar un FIP, unas previas, tendré que pagar esa inscripción porque tengo un servicio, tengo un agua, tengo un alquiler de pista y unos gastos. Del mismo modo que los jugadores profesionales en cualquier torneo, yo creo que ellos pagan una inscripción. Lo que pasa es que como el dinero que están recibiendo es superior a esa inscripción, claro, se lo descontarán de ahí, yo supongo, pero no me parecía mal a la medida. Lo que sí que creo que el de arriba tiene que pagar, y más aún comentando lo que tú dices, o sea, que no haya un control para que en determinados torneos solo puedan ir los de abajo para que para que puedan tener algunas opciones para subir arriba, que encima cuesta mucho más, ¿no? Sí, o sea, al final eso, los jugadores que están ahí a caballo entre previa y cuadro, es muy complicado, ¿no? Está la opción de que te llame un jugador de más arriba y puedas, bueno, puede ser por méritos. Hemos visto, por ejemplo, esta semana, ¿no?, que se ha colado una pareja desde previa hasta los cuartos de final, pero, joder, al final es muy difícil. Es muy difícil, es que es muy, muy complicado. Incluso antes pasaba, yo me acuerdo de Coqui y Javi, o de Chingoto, Tello, que se veían cosas, pero porque al final su nivel era muy superior. Pero hay que entender que para llegar a ese nivel tú tienes que jugar determinados partidos. El que viene del deporte profesional lo sabe, no es estoy entrenando juego profesional. Eso le ha pasado a Serena Williams o a 3-4 personas contadas, pero al final de esa competencia de estar con los mejores a base de ensayo y error puedes llegar a ese nivel, y que necesitan recursos para estar ahí. Entonces la FIPA al final, que impulse estos torneos que son un poquito de menor escala, pues creo que tienen que hacer que no dejen jugar a lo grande. Pero claro, si el promotor del torneo que está organizando un FIP te mete a uno, móntalo tú. Es que claro, yo es lo que le digo a muchas veces, sí, no lo ponga ya, yo meto un torneo y me dice Cepero que quiere venir a mi torneo, le digo, Cepero, mira, puedes dormir hasta en mi casa. Claro, porque le va a dar mucho más caché a ese evento. Entonces es complicado, porque tienes que encontrar un equilibrio entre todo en un sector, yo creo en una industria en la que todavía no hay mucho dinero. Es que los promotores no están ganando, Premier no está ganando, que sí, que lo está haciendo grande, pero está todo muy en el aire, y los jugadores sí están ganando, pero repito, por las marcas, que ellas pues a su vez sí que están ganando. Y luego tenemos una industria detrás del pádel que está creciendo muchísimo, pero el pádel en profesional en sí lo veo complicado. Sí, es lo que tú dices, pero bueno, claro, yo también lo entiendo. Joder, dile tú al promotor que organiza un torneo que no, que la pareja 8 no puede venir y justo que quería ir, o dile que la pareja 9 no, pero que tienen que ir el top 30, pues te va a decir, pues sí, pues organízalo tú, que claro. Pero bueno, al final yo creo que eso, a partir de, lo decía Edu, y yo creo que Edu tenía razón, algo tendría que encontrarse para poder potenciar a esa parte media baja del ranking, que eso, pues del top 25 al top 100, me lo invento. Pero bueno, que ir dando poco a poco posibilidades, porque si no, o te sale un talento diferencial que acabará arriba, o es muy complicado. El problema es, vale, ¿cómo lo haces? La única conclusión es dinero, y al final, para que tú le des dinero al de abajo, se lo tienes que quitar al de arriba. Y ojo, el de arriba no está ganando mucho dinero. De hecho, gana muy poco. Gana mucho de la marca. Pero claro, él está ganando mucho de la marca porque está vendiendo mucho. Entonces, no va a renunciar a su dinero en el patrocinio de la marca, porque incluso con el dinero que él gana,
yo no sé si solucionaríamos este problema. Lo único es que también estamos viendo pues que cada vez hay menos sitios para los cuadros. Creo que el año pasado se abrió también una polémica, creo que eran los torneos P2, que había menos espacio, ¿no? Como que había determinadas wildcards que se las daban que el promotor del evento podía utilizar, y por lo tanto había 2 espacios menos para jugadores y tenían que irse a la previa, ¿no? Que había algunos que estaban ahí. Cuéntame un poquito cómo sucedió. Sí, hubo algún problema con la reestructuración de los cuadros y al final, pues, ¿no? Como que es verdad que veníamos de una época de World Padel Tour en el que incluso los cuadros eran más pequeños que lo que son ahora. FIP anunció un poco que, oye, en conversaciones con los jugadores, me parece que esto fue enero del año pasado, en conversaciones con los jugadores habían anunciado la reducción de los cuadros. Luego es verdad que muchos jugadores protestaron y dijeron, oye, que no les habían tenido en cuenta, se volvieron un poco a los cuadros originales. Ahora no sé exactamente cómo han quedado, pero sí que es verdad que había un poco de discrepancia, ¿no? Porque, oye, pues la opinión de los top, y me parece que salía Rodri Ovide, que era partidario y era favorable de reducir el tamaño de los cuadros, porque al final como que haces una competición más de élite, cuidas y priorizas más a los jugadores top, tienen más descanso, juegan menos partidos y al final se lo han ganado por ranking. Pero evidentemente el hecho de hacer el cuadro más pequeño pues es un embudo para los jugadores más pequeños que tienen que subir de previas y que tienen que jugar sus 3-4 partidos, que luego llegan a cuadro y tienen que jugar un par de partidos más. Entonces es un poco, yo creo que al final es el debate un poco todo lo que tú decías, ¿no? ¿Qué se hace? Yo también creo que Premier y FIP pues necesitan tiempo y poco a poco. Joder, lo comparas con el año pasado, bueno, pues parece que han ido mejorando cosas, parece que en comparación con el boicot de Gijón del año pasado, pues algo se ha solucionado, o los jugadores por lo menos están un poco más contentos. Yo creo que Premier también hizo un muy buen tramo final de temporada el año pasado, prácticamente desde Madrid, Roland Garros, ahí encadenó un par de torneos muy buenos en el que poco a poco parece que van cambiando las cosas. ¿A qué te refieres por torneo muy bueno? Bueno, o sea que yo creo que veníamos de algunas dudas, por ejemplo recuerdo también en Asunción, con todos los cristales con la humedad, que se tuvieron que suspender las finales y que se quedaron un poco en el aire. O sea que yo creo que veníamos de una mitad de temporada muy convulsa y que poco a poco dio la sensación de que los jugadores pues cada vez estaban más contentos, Vale. O al menos de que había menos discrepancias hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, el torneo de Kuwait pues siempre es algo que los jugadores hablan maravillas de cómo está organizado, también de Roland Garros, el Finals en Barcelona. Sí, pero si no me equivoco, la organización del evento depende del promotor. Es decir, el promotor de Roland Garros decide, obviamente, bajo unas directrices de Premier, cómo hacer el evento. Pero toma muchísimas decisiones, tanto de inversión. A lo mejor creo que los premios, pues el Prime Money sí que estás obligado a dar un mínimo que te marca Premier, pero las commodities que tiene, o las comodidades, uy, qué fino me ha salido, sí. Dan a los jugadores, depende mucho de ahí. Entonces, claro, es raro, ¿no? Porque es como que, vale, yo tengo mi negocio, es como si yo tengo mi restaurante y dejo que los cocineros o que los jugadores puntúen a cada uno de los cocineros, si yo tengo el restaurante. Claro, pero tú tienes que encargarte de seleccionar a los mejores cocineros posibles. Otra cosa sería que lo hiciera, que todos los torneos fueran de FIP. Pero bueno, es que por ejemplo también recuerdo en Argentina que la gente decía que que hacía un montón de frío, que había un montón de colas para ir al baño, que no se podía prácticamente. O sea, yo creo que el primer semestre del año pasado de Premier fue durísimo, pero durísimo, porque en Cancún, no sé, ganaron LeBron y Stupa, en Gijón estuvieron ahí Curro Cabeza y Diego, pero que hubo como un par de meses que yo creo que debieron de ser durísimos para Premier. Por eso digo, ¿no? Que da la sensación de que las aguas bajan un poquito más calmadas y que eso es positivo para el deporte, mientras el deporte y FIP y Premier nunca dejen como de crecer y de seguir mejorando y evolucionando. Yo muy contento, los últimos 2 torneos que he ido, Premier de las Finals de Barcelona, espectacular, me encantó, es que todo perfecto. Luego fui a la Hexagon en Madrid y me gustó más. Me encantó un poco más, si cabe. Entonces, claro, muchas veces digo, joder, no sé, quizá mi ojo no es tan crítico o quizá paso por alto muchas cosas, pero al final la experiencia que yo tengo, que es como si fuera pues tampoco me meto tan en prensa o tampoco me meto tanto, al final lo veo muy por encima el evento, me quedé muy satisfecho. Y hablando de Hexagon, cuéntame 2-3 cositas. Ha habido una alianza con FIP, ¿no? Sí, ha habido una alianza con FIP. La idea es que ahora
pues eso, se presentaron en Londres las Hexagon Series, y la idea es, yo creo que poco a poco pues ir haciendo un poco eventos en este formato por equipos, en el que pues eso se vayan haciendo a través de distintos países. También me da la sensación de que es un poco una respuesta a, por ejemplo, la World Padel League en la India, a Reserve también, que viene con mucho potencial. Entonces yo creo que FIP pues ha querido, oye, ampararse con la Hexagon, reconocer un poco el torneo como parte de la pretemporada, y lo que decías, yo creo que Hexagon es un lujo, y yo cada vez que voy allí dan una serie de facilidades y lo ponen todo. Yo he estado ahora también en Madrid, que de hecho nos vimos y tal, y joder, yo aluciné con cómo lo montan y cómo lo organizan. Entonces para FIP pues es una manera, oye, de tener un poco pues este torneo, de también pasar a controlar la Hexagon. Es un movimiento interesante, y yo creo que a Hexagon también le puede beneficiar estar bajo el paraguas de la FIP cuando empieza a buscar alianzas internacionales en distintos puntos del mundo, que yo creo que es el objetivo de Hexagon, de ir replicando estas competiciones por equipos. No sé si con los jugadores de ahora, porque el calendario está cargadísimo, pero al menos pues ir poco a poco moviéndose por distintos países y localidades. Sí, sí, y lo hace muy interesante el hecho de que puedas ver caras diferentes. De hecho, yo lo comentaba justo con Javi, decía, tío, a mí me encantaría ver un torneo de pádel en el que la inscripción fuese individual y de manera aleatoria los jugadores se pusieran. Y es que habría combinaciones muy chulas y al final ves un evento y, ojo, se lo tomaron muy en serio. Yo el primer año los vi risa, segundo año los vi serio, y ahora los veo mucho más serio. Tampoco vamos a entrar aquí en cómo funciona, cómo cobran, pues eso yo traeré otro programa. Pero sí que es verdad que FIP está queriendo también unir esa competición por equipos y introducirla dentro del calendario. Y ojo que en un futuro no quieran pues que puntúe de alguna forma, porque al final es que es una competición reglada, con norma de pádel, muy seria. Se hace en enero, que al final es un inicio muy, muy chulo, sí, para la competición. Así que veremos a ver por dónde va, y ya está. No me enrollo más. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido este primer torneo de temporada. Cuéntame cosas que no sé, aunque no lo creas, estuve, como te he dicho, viendo la final de Andrea. Vamos a empezar por las chicas, que hemos estado hablando mucho de chicos, y yo soy pro chicas, que me gusta mucho el pádel femenino. A ver, es complicado sacar conclusiones tan pronto, ¿no? Hay una noticia que yo creo, o mis sensaciones a día de hoy, oye, que la pelea por el número 1 en el circuito femenino va a estar mucho más apretada que en el circuito masculino. Es mi opinión. Es verdad que Bea y Paula se caen en esos cuartos de final contra Tamara y Claudia, que por cierto se vuelven a unir y vienen de jugar un auténtico partidazo y un torneo muy, muy completo. A partir de ahí yo creo que la gran noticia es, oye, que Ari y Andrea parece que de momento han demostrado que están para pelear por todo desde ya, ¿no? Que era un poco yo las dudas que tenía. ¿Por qué? Porque Ari venía de jugar durante muchísimos años con Paula y te tienes que adaptar. Porque Andrea es muy joven y está en proceso de aprender a ganar, pero a día de hoy nunca se le había pedido en sus proyectos la exigencia que le pide a Adri de pelear por el número 1 y por ganar. Pero a nivel de juego sí que el hecho de que sean zurdas es bastante parecido. ¿O crees que el tipo de juego, porque yo las veo las dos muy tiraficha, muy agresivas, con muchísima magia, con mucha mano? Yo las vi parecidas, pero te repito, soy inexperto en esto. No, sí, o sea, de hecho me parece que la propia Ari decía incluso que la actual Andrea le recordaba a la Paula de hace un par de años, ¿no? Y es indudable que Andrea Austero en algún momento de su carrera va a ser número 1. Eso es así, ¿no? A partir de ahí, lo que decía Ari, ¿no? Andrea ahora mismo es una esponja que está tratando de absorber todo. Han cambiado el equipo de trabajo por completo, porque Andrea estaba trabajando con Pablo, Aimá, ahora pasará a trabajar con Ángel. Entonces, pues ahí tienen la posibilidad, oye, las dos además son de Barcelona, de trabajar juntas a todas horas. Está Ángel a los mandos, que hay un solo entrenador. Creo que comparten también preparador físico. Entonces han cambiado toda la estructura para potenciarlo. Es verdad que Andrea sigue teniendo que pulir algunas cosas, pero es que se ve. O sea, ya de hecho me acuerdo yo de haber visto el torneo en Valladolid de Andrea, que es un poco más o menos cuando Andrea y Ale se presentan en sociedad, que llegan a cuartos, y ya se le ve, ya se intuye que tiene esa estrella, que Andrea está destinada a hacer cosas grandes. Entonces
No sé si será este año, si será el siguiente o dentro de 3 o de 4, pero Andrea Botero va a ser número 1. Qué rabia de Head, ¿no? Que podía haber tenido esa final y anunciamos en Radio Marca en Padelona con Enric, lo comenté yo, que posiblemente se iba a ir. Bueno, normalmente los últimos rumores que voy tirando... De hecho, hoy no te quería decir ese rumor que te he dicho fuera de cámara, pues tú me has dicho, tío Edu, no lo sé... Y no sé si contarlo o no, porque puede pasar, pero no hay nada anunciado. Y entonces comentamos eso, que Ari, que era pues joder, la cara visible de Head, junto con Paulita, números 1, pues se iba con Adidas. Entonces, bueno, anécdota, ¿no? De que al final siempre gusta. Enfrente tenían a Delphi y a Gemma, que iban de Bull Paddle. Y gusta mucho, ¿no? Que las dos parejas vayan juntas. Pero bueno, en el pádel puede pasar cualquier cosa. De hecho, en el plano masculino vemos que hay pique, ¿no? Con los colores. ¿Cómo funciona esto? Cuéntame, Ignacio. Me parece que Tapia y Coello, hay una cosa, y es que creo que Chingoto y Galán, es verdad que no lo han confirmado, pero que me parece que es una pareja como muy supersticiosa con el color de la ropa. De hecho, el año pasado estuvieron jugando prácticamente, me parece que ganan un torneo en Miami vestidos de rojo, y luego desde ahí no paran de jugar de rojo todos los días hasta yo creo que la segunda mitad de la temporada más o menos. Entonces yo creo que hay mucha superstición, y creo que es algo también que le he oído comentar a Martín Dineno varias veces con el color de la ropa. Y me parece que Tapi y Coello en Abu Dhabi, en el último torneo de World Padel Tour, el año que fueron número 1, también arrancaron la temporada vestidos de naranja. Y lo que se comentaba es un poco que, oye, que Chingoto y Galán, emulando aquel año que Tapi y Coello arrancaron de naranja y terminaron número 1, se han empezado a jugar este año también de naranja, y con la casualidad de que también LeBron y Augsburger han empezado a jugar de naranja. Entonces ponía Augsburger en un post de LeBron, decía, oye, Lobo, qué bien te sienta el color naranja, tanto que animas a que otra gente también se vista de naranja. Entonces ha habido ahí una pequeña... Porque realmente el Lobo fue, ¿no? Quien empezó con el tema este del naranja con su pala y demás, ¿no? En la temporada pasada. Sí. LeBron anuncia la pala, es un poquito rojo anaranjado, ya empieza a vestir de naranja, me parece, en el último tramo, y ahora LeBron y Augsburger han vestido un poco como el color oficial de la pareja en naranja. Y lo que se habla, o lo que daba a intuir el otro día el bueno de Augsburger, es que Chingoto y Galán también han sacado el naranja un poco por eso, pero bueno. Porque para explicar un poquito a esa gente que está cogiendo un resumen, y estamos clavando el tiempo, Ignacio, lo tenemos ya más o menos acabado. Claro, yo recuerdo en World Padel Tour cuando empezó a... Claro, al final... El pádel es un deporte nuevo, se empieza a televisar en World Padel Tour. La gente, al final, cada marca decide los colores de esa temporada y los jugadores se ponen la equipación que le marca su sponsor. Y veíamos escenas de un jugador amarillo, como decía Lalo en el podcast, dijo, es que parecían el parchís, ¿no? Cada uno de un color. Sí. Entonces, a partir de aquí se empiezan a equipar de manera conjunta. Pero claro, ¿qué sucedía? O como lo veía yo, que al final tienes dos marcas, un Starbuy y Siux, y al final los dos tienen un azul marino, pero uno es azul cielo y el otro es cielo pero tirando a anochecer. Y entonces, claro, el tono es diferente, y yo lo que estoy viendo ahora es que los tonos son muy, muy parecidos. Yo veo los naranjas y son iguales, y veo dos marcas, por ejemplo, Augsburger LeBron, que tenemos Siux y Babolat, y son fabricantes diferentes, marcas diferentes, es decir... ¿Quién está decidiendo esto? ¿Son los jugadores quienes deciden sobre el color? Porque al final, oye, la camiseta naranja de Siux se va a tener que vender. Y lo mismo Siux, el naranja no lo tenía en sus colores. ¿Sabes algo? ¿Sabes cómo puede funcionar esto? No sé cómo puede funcionar, pero bueno, sí que evidentemente yo creo que hay un punto en el que los jugadores hablan con las marcas y dicen, oye, el naranja de este tono. Porque al final... estéticamente también y a nivel visual ayuda muchísimo. Entonces lo que sí me parece que creo que es cómo funciona es que la pareja del líder de ranking más alto elige o pone en la aplicación, oye, nosotros mañana jugamos de naranja, y normalmente es la otra pareja de ranking más bajo la que cambia el color, pero la idea es que siempre vayan más o menos conjuntado a nivel visual, porque yo creo que es más estético también, pero normalmente son los de ranking más alto los que eligen el color. Pero evidentemente tú puedes decir, oye, tú juegas de naranja, yo también juego de naranja. Ah, ¿los dos pueden jugar de naranja? Creo que sí. De hecho, se ha dado alguna ocasión similar, aunque procuran que evidentemente no sea algo que no ocurra, porque pues puede haber confusión, o no suele pasar, pero algunas veces se han dado, oye, los 4 jugadores jugando azul. Pero confusión para el que retransmite el partido, porque el jugador realmente no es como el fútbol, que sí que influye, claro. ¿no?
Sí, o para el árbitro, pero tampoco realmente hay ninguna confusión. Pero normalmente se suele hacer 2 y 2. O sea, porque siempre los jugadores suelen tener 2 o 3 colores, o un naranja y un azul, o un naranja y un blanco. Chingoto y Galán, por ejemplo, el año pasado también iban bastante de blanco. Entonces, bueno, ahí suelen, de rojo también han ido, suelen mezclar. Pero es verdad que los tonos, yo creo que alguien debe de haber ahí detrás moviendo los hilos para que se pongan de acuerdo los jugadores y las marcas para fabricar un estilo de color. Hombre, yo tengo una muy, muy, muy buena amiga mía que se dedica al tema de los colores y escúchame, es un mundo. Te hablo de que ella es capaz de ver un color y no te dice gris, te dice 284, 85. Entonces, claro, va al es como cuando en Canva pones los colores y correcto. Ahí, igual. Y luego, que también ella es muy fan del pádel, le pregunté, oye, ¿cómo fue la final y tal? Y me dijo que un desastre, porque yo tenía muchas esperanzas con la semifinal. Bueno, cuéntame tú un poquito, porque yo no lo vi, pero escuché que la semifinal fue una locura, ¿no? Augsburger, LeBron, que pueden competir, ¿no? Contra Tapia y Coello, y luego vimos una final pues muy light, ¿no? Sí, vimos una semifinal en la que, bueno, la gente ya decía, oye, pues o LeBron ha vuelto, o LeBron y Augsburger están para competir con Tapia y Coello. Bueno, es una muestra muy pequeña. Esto es una carrera muy de fondo y Chingoto y Galán han demostrado muchas veces que siempre llegan muy vivos a final de temporada a pesar de que no arranquen del todo bien. Fue una semifinal en la que Tapia y Coello es verdad que no han jugado un grandísimo torneo, de hecho lo decía el propio Tapia que no estaban del todo bien, pero joder, tienen ese don, tienen esa experiencia de que siempre aparecen en los momentos importantes, ¿no? Y LeBron y Augsburger tuvieron ese primer set oportunidades de cerrarlo, Tapia y Coello no estaban del todo finos, pero llega el tiebreak y en 2-3 puntos que te despistas, pumba, se te colocan 7-3 y se te cierra el set, ¿no? Y probablemente yo esperaba un poco que, oye, que LeBron y Augsburger encajaran un poquito peor el golpe porque anímicamente salían muy tocados, pero, joder, me demostraron que yo creo que a nivel mental hay una pareja sólida y fuerte. Falta por ver en los momentos complicados, porque son 2 jugadores que saltan con muy poco, que son muy calientes, que nos van a dar seguro espectáculo y show en los banquillos, que eso es lo que le gusta a todo el mundo. Pero de momento tienen cualidades, tienen condiciones. Hemos visto a un LeBron muy suelto, que puede manejar, que puede construir. Tiene un pegador al lado como en los mejores momentos con Galán, entonces tiene un esquema de juego en el que él puede mandar, puede dirigir, puede construir y tiene a su lado a un finalizador. Entonces, muy buena versión de Leo y de Juan en este primer torneo. Chingoto y Galán venían de hacer un torneo impoluto, pero fue una final que recordaba mucho a los momentos del año pasado, ¿no? Con un Fede incapaz de encontrar soluciones, muy dubitativo, con el globo un poco precipitado. Y eso que el final de temporada, ¿no? Fue muy fuerte para ellos, que llegaron muy bien. Sí, y llegaron con opciones, pero como que este partido a mí me recuerda mucho un poco al old school de la temporada pasada en el que no veían soluciones, en el que Tapia y Coello pasaban por encima. Sí, pero tampoco es lo que tú dices, que es una muestra muy pequeña y que pueden pasar muchas cosas, sobre todo el primer evento de la temporada, siempre pasan cosas y es normal, vienen con poco rodaje, así que iremos viendo. ¿Alguna cosita, tanto en el plano femenino, alguna pareja, plano masculino, alguna cosa que quieras comentar? Bueno, me gustó mucho, es verdad, el torneo de Tamara y de Claudia. Creo que pueden ser una pareja interesante. Apuntaría también a Martita y a Martina Calvo, que se quedaron lejos en ese partido contra Delphi, contra Gemma, pero bueno, hay que ver cómo va. Y así me gustó mucho la pareja también de Íñigo Jofre y de Manu Castaño. Hay muchas expectativas de... Estaba hablando mucho de ese chaval. Yo te prometo que tú me pones aquí 2 personas, y no te lo reconozco. Pues sí, hay muchas expectativas en el año de Manu Castaño. Estará por ver. Y yo creo que habría que apuntar esa pareja. Pero bueno, así un poco buena versión también del Gato y de Edu, que está por ver. Me gustó mucho también el partido de Campa y de Jairo contra los número 1, que merecieron un poquito más quizás, aunque perdieron en 2 sets. Pero bueno, está por ver. Ha sido una muestra muy pequeña, pero bueno, Qué guay. Cositas para ir viendo. Citas aquí en España. ¿Qué torneos tenemos por aquí? Porque yo quiero ir. No sé si tendremos que ir a Gijón. ¿Vuelve? ¿No vuelve? ¿Se hace? ¿No se hace? Sí, Gijón vuelve. ¿Vale? Yo creo que los jugadores también tienen un poco una deuda con el año pasado en Gijón.
y luego también se introduce este año en el calendario Valencia y luego repiten exactamente los mismos del año pasado. Repite Valladolid, repite en la Plaza Mayor, estará Málaga también en julio, si no me equivoco, Madrid y Barcelona. Muy bien. Muchos torneos, ¿eh? Tenemos opciones para vernos. Una pena Sevilla, que no ha podido ser, pero... Te pilla cerca a ti. Sí. Te pilla en casa. Me pilla... Bueno, yo estoy más cerca en Barcelona. Pero bueno, ya está. Oye, 40 minutos, lo hemos clavado. Hemos hablado de todo. Ya está, es que solo me queda despedirte. Ya es la tercera vez que has venido. Mil gracias como siempre, Ignacio. Y despide tú, mándale un saludo a Javi, que yo creo que es lo menos. Le mando un saludo a Javi, pero bueno, que seguimos hablando y ya nos veremos. Si voy por Barcelona aprovecharemos allí para ver a Javi. Nada, darte las gracias a ti, Edu, siempre por estar aquí, que me lo paso muy bien. Hacía mucho tiempo que no grababa nada de esto, porque llevo un par de tiempo ahí desconectado de la radio y de esto, así que tampoco sé cómo habrá salido, pero bueno. Salió perfecto. Yo creo que es lo que te he dicho, la mejor seguro, cuando vamos con menos presión es lo que mejor funciona. Así que nada, Ignacio, que vaya muy bien, nos vemos prontito y un abrazo enorme. Muchas gracias. Un abrazo, Edu. Gracias. Chao, chao.